Dentro de la historia reciente de Perú, pues está la terrible lacra que representaron los Fujimori, tanto el padre como la hija, pero sobre todo el padre. Alberto Fujimori fue uno de los gobernantes más corruptos y más criminales que ha tenido Perú. Practicó el terrorismo de Estado, robó a manos llenas, sobornó lo que no está escrito a jueces, políticos, para que hicieran lo que él decía. Y este hombre pues tenía un número 2. Ese número 2 era Vladimiro Montesinos, que era el que llevaba a cabo, pues, el que materializaba todas sus estrategias. Es decir, si Fujimori quería sobornar a un congresista, pues Vladimiro Montesinos iba con el maletín para darle el dinero. Hacía lo que Fujimori le decía. Pues sucedió que en un determinado momento se consiguieron pruebas incontestables de los delitos de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos pidió ayuda a Fujimori y Fujimori le dijo pues, que las pruebas eran tan evidentes que lo iba a dejar caer y que se iba a salvar él. Y entonces Vladimiro Montesinos huyó. Pues Fujimori, que finalmente fue condenado por gran parte de los mismos delitos que Vladimiro Montesinos, montó un show televisivo que a él eso le encantaba, que consistió en que, bueno, salió en televisión, dijo que estaba dispuesto a poner todos los medios del Estado para pillar a Vladimiro Montesinos, cuando su principal interés era que no lo pillaran para, pues eso, que no tirase más de la manta. Y se puso un chaleco antibalas y se fue con una partida de policías pues a buscar, a buscar entre comillas, a Vladimiro Montesinos. Bueno, al final Vladimiro Montesinos lo pillaron a pesar de Fujimori. Fue condenado pues, a un conjunto de penas de cárcel por sobornos, desfalcos y Fujimori pues está en la cárcel con él. Bueno, pues esto me recuerda tremendamente a lo que está pasando con los casos Bárcenas y Kitchen y esa estrategia que los políticos corruptos tienen tan interiorizada de que hay que dejar caer al peón cuando las pruebas contra él son irrefutables, hay que sacrificarlo y seguir adelante negándolo todo. Este es el denominador común que han tenido los casos Kitchen y Bárcenas. En el caso Bárcenas, pues nos encontramos con un tesorero, un mero tesorero, que no tiene más poder que, digamos, administrar como un mero gestor el dinero del PP, pero sin tomar decisiones políticas sobre en qué se invierte. Es decir, ya digo, lo que es un tesorero. Que recibe millones y millones y millones de euros de empresarios españoles. Lo pillan, le pillan los papeles, donde aparecen los sobornos, los pagos en negro de los líderes del PP, incluido M. Rajoy. Pillan los papeles donde aparecen los enormes sobornos en negro que le pagan pues, grandes empresas españolas y que pues, están en parte en esa cuenta de Suiza que tiene con los tropecientos millones de euros. Y pues en esa tesitura el PP dice que eso era cosa de Bárcenas. Claro, cualquier persona con el más elemental sentido común dice, un señor que no tiene la más mínima capacidad para dar prebendas a los empresarios que están dando sus millones, obviamente no puede actuar solo. Está actuando como intermediario de otros que sí que tienen esa capacidad y que efectivamente han dado esas prebendas a cambio de los sobornos. Y esos otros solo pueden ser los ministros del gobierno de Rajoy y el propio Rajoy. Es decir, un empresario no da 1.000.000 de euros por la cara. Da 1.000.000 de euros si le prometen que le van a dar una licitación, una contrata de 5 millones de euros. Y que el PP se lleva 1.000.000 y él se lleva los 5 millones. Y quien tiene la capacidad para dar eso no es Bárcenas, son los ministros del gobierno del partido de Bárcenas. Claro, en esta tesitura se decía por parte del gobierno de Rajoy porque lo que aparecía en los papeles de Bárcenas era falso, cuando luego se demostró que las anotaciones eran verídicas y claro, el propio Rajoy tuvo que decir, vale, las anotaciones de los pagos que aquí se hacen en cuanto a gastos internos del PP son verdad, pero lo de los sobornos no es verdad. ¿A quién se le ocurre que en una contabilidad interna que se ha elaborado a lo largo de 10-15 años, pues un señor intercale pagos falsos relativos a sobornos con pagos auténticos? ¿Con qué fines? Que es absurdo completamente. Bueno, pues se decía que todo era, que era mentira, que tal. Pero claro, es decir, como las pruebas eran incontestables y Bárcenas tenía mucho más de lo que ha enseñado,
Entre ellos, pues el famoso pendrive que decía que tenía, donde había grabaciones con Rajoy, donde había otros documentos que eran todavía más incontestables que los propios papeles de Bárcenas y que acreditaban esos pagos en negro, al igual que digamos, la dinámica de te doy una preventa y tú a cambio me das dinero negro para el partido y te mando a mi tesorero para que lo recoja, pues por eso se crea el caso Kitchen. Es decir, el caso Kitchen que tiene como fin destruir las pruebas que Bárcenas guardaba para el caso de que Rajoy incumpliera, como efectivamente incumplió, su promesa de que le iba a proteger hasta el final y de que iba a evitar que su mujer entrara en la cárcel, etcétera, etcétera. Ahí nace el caso Kitchen. Una trama con fondos reservados, con dinero público de todos los españoles, con medios humanos de la Policía Nacional, destinada a robar y destruir las pruebas de Bárcenas. Lo consigan. Contratan a Villarejo, le pagan un montón de dinero de fondos reservados. Villarejo declaró en la comisión de investigación del Congreso que a él le controlaba Rajoy, es decir, que no es que hablase con Jorge Fernández Díaz y con los altos mandos de la policía, es que le dieron un teléfono a través del cual le controlaba Rajoy y le preguntaba cómo iba la cosa. Y contó en la comisión parlamentaria que le llamaba la atención que en esas fiscalizaciones, pues a veces semanales, a veces mensuales, que le hacía Rajoy de, oye, ¿cómo va? Tal cual, le preguntaban las mismas cosas que le preguntaban los subordinados de Rajoy. Y decía, comentaba el propio Villarejo, es muy llamativo que este señor no se fía de sus subordinados, porque si se fiara de ellos no me preguntaría lo mismo que ellos me han preguntado hace unas horas. Pues bueno, en esa tesitura se abre un procedimiento penal de instrucción, procedimiento de investigación, y las pruebas son tan incontestables que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y 9 miembros de la más alta cúpula policial son procesados. Procesar ya es la última fase de la instrucción. El juez entiende que hay indicios decisivos de delito y eleva el caso a la jurisdicción penal competente. No sé quién lo juzgará, si la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, no sé si está aforado este hombre. Bueno, a la jurisdicción penal competente para que juzgue el delito y en su caso pues le condene. Finaliza la fase de instrucción, que puede finalizar con archivo sobreseimiento cuando se entiende que no hay indicios de delito, o puede finalizar, como en este caso, con la elevación del procedimiento a la jurisdicción penal competente para que juzgue, y cuando hay indicios de delito evidentes, como es el caso. Bueno, pues al igual que pasó en el caso Bárcenas, la estrategia del PP es sacrificar al peón. Es decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, este señor actuó por su cuenta. Claro, si no recuerdo mal, el nombre de Jorge Fernández Díaz no aparece en los papeles de Bárcenas. El nombre de M. Rajoy sí. Claro, llama mucho la atención que un ministro del Interior, por su cuenta y riesgo, se vaya a dedicar a cometer delitos por doquier, desde uso indebido de los fondos reservados, a allanamiento de moradas, secuestro, porque se secuestró, vamos, es que ahí se hizo de todo, es decir, se entró se allanó la morada de la esposa de Luis Bárcenas, llegó a haber un secuestro de un tío disfrazado de cura, en fin, una cosa absolutamente demencial. Eh, Nadie se puede creer que un ministro del Interior se mete en ese berenjenal sin que su superior, el presidente del gobierno, le dé la orden. Es evidente que no. Máxime cuando ese ministro del Interior tiene muy poco que perder por los papeles de Bárcenas, pero el presidente del gobierno tiene muchísimo que perder porque aparecen los papeles de Bárcenas. Todo ello aparte del testimonio de Villarejo que dice que efectivamente a él le controlaba Rajoy. Que le dieron ese teléfono con el que hablaba con Rajoy y le preguntaba pues, que cómo iba la encomienda que le había hecho para destruir las pruebas de Luis Bárcenas. Entonces, claro, en esa tesitura es muy triste y yo no sé si es falta de diligencia o otra cosa que el juez, desoyendo a la fiscalía, haya dicho que todo acaba en el ministro del Interior y que no va a seguir más arriba, ni a por Cospedal, ni a por Rajoy, ni a por nadie. Cuando el más evidente sentido común dice que el ministro del Interior no actuó solo, que actuó obedeciendo órdenes de arriba, porque no tenía interés personal en montar esto y porque a nadie se le ocurre que un cargo del gobierno que está bajo la dirección del presidente del gobierno se mete en semejante berenjenal con las consecuencias que puede tener para él simplemente porque ama desmedidamente al presidente del gobierno, sin habérselo dicho y sin que el presidente del gobierno lo haya autorizado. Pero lamentablemente, pues el juez no ha querido ir más allá. Espero que lo recurra la fiscalía y que pues alguien de que esté más arriba pues decida tirar
hacia los políticos que estaban por encima de Jorge Fernández Díaz y que evidentemente, como en el caso Bárcenas, sí, el caso de los papeles de Bárcenas, pues eran los que daban las órdenes. Es decir, porque evidentemente en un país en el que se han hecho con el gobierno del PP tantísimas contratas administrativas, tantísimas licitaciones, tantísimos proyectos inútiles completamente, como el aeropuerto de Porberá de Murcia, que no sirve absolutamente para nada, que no tiene ningún tráfico y que nos ha costado una cantidad de dinero descomunal que todavía estamos pagando. Eh, y que son, como digo, proyectos que son absolutamente inútiles y que encima de ser absolutamente inútiles luego tenían unos sobrecostes que nadie se los explicaba. Es decir, esto se va a hacer por 1 millón de euros. Y luego dice, no, es que ha habido unos sobrecostes imprevistos, 3 millones de euros. Esa dinámica, sumada a la de los sobornos que quedan acreditados en los papeles de Bárcenas, los pagos millonarios en negro de los empresarios, pues nos da una imagen de lo que fueron los gobiernos de Aznar y de Rajoy. Es decir, y de la dinámica que los movió y de lo tremendamente cara que sale la corrupción. Y como digo, del mismo modo que es humanamente inconcebible pensar que Bárcenas, por su cara bonita, recibía millones y millones de euros sin dar nada a cambio, porque él no tenía la capacidad de dar nada a cambio, eran los de arriba los que podían darlo, y que los de arriba no influyeron en absoluto, y que fue simplemente que los empresarios se enamoraron de él y se dedicaron a regalarle millones para que cenara con ellos. Pues también es absolutamente inconcebible y absolutamente surrealista pensar que Jorge Fernández Díaz actuaba por su cuenta y que no hubo ninguna autorización por parte del presidente del gobierno. Pero lamentablemente este es el país en el que vivimos. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial secuestrado por el PP, con unos vocales del PP que nombran jueces del PP para los altos cargos, jueces próximos al PP, y con una justicia brutalmente politizada que en este momento, por la correlación de fuerzas que hay en el Consejo General del Poder Judicial, pues está politizada hacia la derecha. Es decir, sin perjuicio de que, bueno, de que también pues sea tradicional que pues, los jueces sean mayoritariamente conservadores, pues por las familias de las que vienen, porque la mayoría son de buena familia, que el padre ha sido juez, que el padre ha sido notario, que ha sido tal, clase alta y tienen esas preferencias. Sin perjuicio de que, yo siempre lo digo, prefiero un juez conservador que no esté ahí porque le dé un favor a nadie, que un juez del PSOE que esté ahí porque lo ha puesto un vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el PSOE y que pues tiene el sueño de ir escalando y de ser presidente de su Tribunal Superior de Justicia, magistrado del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado, y que sabe que para hacer todas esas cosas pues hay que ser fiel al partido. Pero lo gracioso es que esta absoluta falta de independencia judicial que hay en España, el PP, cuando ha gobernado, nunca la ha combatido. Es más, la ha promovido. Me acuerdo que el PP mintió a sus votantes diciendo, cuando Rajoy gobierne, vamos a modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces sean elegidos por los jueces y no por los políticos. Y se metió Gallardo de ministro y dijo, no, nos interesa, tenemos mayoría absoluta, vamos a poner a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial de nuestra cuerda. Y siguió todo igual. Y es muy paradójico que ahora que están hasta el cuello de casos de corrupción, se pongan a decir, no, queremos que a partir de ahora sean los jueces los que elijan a los jueces. Se ve que tienen la esperanza de que como los jueces son mayoritariamente conservadores, pues eso, es decir, haya un Consejo General del Poder Judicial, que como sabéis tiene un poder superlativo, es el que decide quiénes son magistrados del Tribunal Supremo, quien, digamos, realiza las acciones disciplinarias contra los jueces, quien decide sobre los traslados de los jueces, pues que sea, digamos, más proclive a sus ideas, aunque no sean magistrados directamente controlados por ellos. Pero, como digo, tenemos una justicia tremendamente politizada y somos un país tremendamente corrupto y somos un país con una falta de transparencia absolutamente brutal que, como digo siempre, no hemos salido del franquismo. Y precisamente por ello, porque a los ciudadanos se les sigue considerando menores de edad, pues nos encontramos con que cuando hay una trama gorda de corrupción, una trama que de verdad puede afectar a grandísimas personalidades, que puede afectar a un presidente del gobierno, pues ahora con el PP, pero también cuando estaba Felipe González con el PSOE, con los GAL, siempre se intenta cortar en el eslabón más bajo. Claro, si el eslabón más bajo es un ministro, pues tiene que ser un ministro, porque si hay pruebas incontestables contra el ministro, pues no queda más remedio que procesarlo. Pero siempre se intenta cortar en el eslabón más bajo
que luego hay incluso quien te lo justifica. Y quien hablando con él dice, no, es que lo mismo con el campechano, con el comisionista ladrón de Juan Carlos I. Te dice, no, es que por la imagen de las instituciones y por la responsabilidad patriótica y por no sé qué, no hay que sacar escándalos. Y dices, pero ya, ¿qué me está usted contando? Es decir, que somos una cloaca y tenemos que seguir siendo una cloaca indefinidamente y así es como vamos a avanzar. No, no avanzamos, estamos a la cola de Europa. Somos de los países más pobres, de los países con una brecha mayor entre ricos y pobres, con peor gobierno. Y es precisamente por esto. Es decir, por esa concepción de la política como un cuarto hediondo, enmohecido, cerrado, donde no entra el aire y donde nadie puede mirar, y donde las vacas sagradas se protegen las unas a las otras. Pero que, como digo, lamentablemente esa dinámica no la hemos conseguido superar y nos encontramos con que cuando hay procedimientos judiciales relevantes que pueden afectar pues, a campechano o que pueden afectar a un presidente del gobierno, pues siempre está la tendencia de cortar, de callar, de silenciar y de mirar para otro lado. Y de coger el chivo expiatorio, que en este caso pues es Bárcenas y bueno, que también es José Fernández Díaz, y dejar libre a los máximos responsables, que son los mismos, con los mismos nombres y apellidos, tanto en el caso Bárcenas como en el caso Kitchen. El caso Kitchen, que además es una consecuencia del caso Bárcenas, nos han pillado, pues ahora vamos a utilizar a la policía y el dinero de todos los españoles para delinquir y para robar las pruebas que tiene Bárcenas para salir impunes, que es lo más terrible que puede hacer un gobernante. Es decir, delinquir y robar para tapar sus robos y sus delitos. Es decir, es un bucle. En fin, es lamentable. Es lamentable. Bueno, y precisamente por esto yo siempre digo que los líderes políticos los líderes políticos que quieran cambiar las cosas tienen que ser ejemplares. Porque en nuestro país también tenemos otra cosa que pasa en muchas fases de la vida, pero que al ciudadano español le pasa mucho. Y es el mentirnos a nosotros mismos para ocultar nuestra vergüenza por ser unos cobardes. Es decir, eh, muchas veces, cuando estás en una situación en tu vida o en tu trabajo en la que sabes por qué te están tratando a patadas, tu jefe, o que te está humillando, que no te está pagando lo que debe, lo que debe pagarte, pues muchas veces para ocultar que no tienes narices para pues, salir de esa situación, poner una demanda, pues muchas veces intentas engañarte a ti mismo, diciendo, bueno, es que las cosas son así, él tampoco tiene la culpa porque la empresa va mal, y como va mal, pues, en fin, no puede hacer otra cosa, tú sabes que es mentira. Pero claro, es más fácil engañarte diciéndote eso que asumir que estás siendo un cobarde y que no estás teniendo el coraje para defender tu dignidad y para defender tus derechos. Pues aquí pasa lo mismo. Con el tema que nos han inculcado de que, bueno, pues desde el franquismo, de que todo lo que no sea establishment es comunismo radical y que si entra en el gobierno cualquier partido que no sea PP, PSOE, pues todo se va a hundir y vamos a volver a la guerra civil y a la ruina, pues hay mucha gente que tiene miedo. Es decir, que sabe que lo que hay es muy negativo para ella, pero que tiene miedo de atreverse a dar el paso y de pues, plantear una alternativa política distinta y que gobierne una gente diferente. Y esa gente, pues muchas veces busca excusas para seguir en esa situación. Y la excusa perfecta es la falta de ejemplaridad de los líderes políticos de izquierdas. Entonces, por eso yo siempre he sido tan tremendamente crítico con Pablo Iglesias y con Irene Montero y toda la gente de su camarilla, porque más allá de que las cosas que se les han imputado, los temas delictivos que han ido a la justicia, pues eran mentiras porque se han archivado. Pero las cosas de endogamia, nepotismo, meter a la novia, meter al otro, el chalet, las purgas internas, todas estas cosas, evidentemente desde un punto de vista ético, no son aceptables. También, evidentemente, no es lo mismo establecer una trama de corrupción como la de José Fernández Díaz que pues las malas prácticas internas que ha habido en Podemos. Es decir, ambas cosas están a años luz. Aunque las dos cosas sean inmorales, en una escala del 1 al 10, pues la endogamia, las malas prácticas, la falta de coherencia de la dirección de Podemos que había con Pablo Iglesias, pues puede estar en un 2 y lo de Jorge Fernández Díaz, pues evidentemente está en un 10. Es decir, pero desde el momento en el cual
es algo que repele, sobre todo al votante de izquierdas, que es muy crítico y que no acepta determinadas cosas, pues eh, va a ser usado por la prensa de la derecha para decir todos son iguales. Y desde el momento en el que tenga una mínima solidez argumental para decir lo que está haciendo este tío no está bien, pues eso ya va a ser la excusa perfecta para decir que en el fondo es tan inmoral como el político de la derecha y para desmovilizar un montón de la gente que potencialmente podría haber votado a ese político de izquierdas. Y por eso es tan tremendamente importante la ejemplaridad, para evitar el todos son iguales que pues mucha gente va a asumir, pues bueno, va a asumir y parte de esa gente la va a asumir pues precisamente por ese miedo a que las cosas cambien. Es decir, y precisamente por ese miedo a enfrentarse a los que le están explotando y a los que le están denigrando. Y buscará cualquier excusa para no hacerlo, y esa es una excusa perfecta. Por eso digo lo de que el político de izquierdas tiene que ser absolutamente ejemplar, sin perjuicio bueno, de que todos tenemos derecho a tener políticos ejemplares y de que es absolutamente comprensible que haya gente que no vote cuando vea pues, que la ética o la, digamos, conducta del líder del partido con el que más simpatizaba, pues no es la que le podría ser exigible. Es decir, desde un punto de vista no ya legal, sino pues moral. Pero bueno, esta es la situación y lo dicho, ojalá, aunque sea en el caso Kitchen, podamos conocer a los verdaderos responsables que están mucho más arriba que Jorge Fernández Díaz, aunque lo dudo mucho. Me temo que el auto de este juez, pues, aunque no es justo, va a terminar prevaleciendo, van a condenar a Fernández Díaz y la cosa va a acabar ahí, aunque sabemos que hay responsables mucho más arriba. Bueno, gracias por